A la doctora Laura Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena. Con mucho gusto de saludarte igualmente. Igualmente, qué amable, doctora. A ver, pues, ¿a qué se refiere el doctor López-Gatell cuando habla de que llevamos dos semanas consecutivas de reducción de contagios, doctora? Pues es una muy buena pregunta, porque finalmente los números están ahí, y de hecho son sus números, ¿no? Son los números oficiales de la Secretaría de Salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, está muy complicado decir ha habido disminución cuando vamos a hablar concretamente. De acuerdo con el tablero analítico del Instituto Nacional de Salud Pública, la semana epidemiológica 30 tuvo 97.722 contagios. La siguiente, 110.328. La siguiente, o sea, la 32, 113.025. Y claro, la 33 tiene una reducción porque no se ha terminado de completar la información. Es que estas últimas 2 semanas, por eso no se toman en consideración las últimas 2 semanas de datos nunca en México, porque ese es el tiempo que se lleva, por lo menos 14 días y hasta bastante más de 14 días, en que se complete la información de una semana epidemiológica dada. Uh-huh. Entonces, ahorita no hay disminución, de hecho, hay un aumento sostenido, como bien lo acaban de señalar, tanto en contagios como en defunciones. No ha habido una sola semana con disminución hasta ahora. Y yo creo que cabe señalar lo siguiente, o sea, 32, salvo los estados de Baja California Sur y Sinaloa, uh-huh. Cuidado porque Baja California Sur está haciendo algo medio raro ahí, ¿no? Pero Sinaloa y Baja California Sur son los 2 estados que parece que llegaron a un pico tan alto y están ahí arriba. Baja California Sur ya disminuyendo, finalmente, que fue uno de los primeros estados que comenzó a repuntar. Sí. Si hay disminución en el estado de Baja California Sur, sí. Sinaloa como que empezó a disminuir, pero tiene más bien una tendencia a quedarse en una meseta alta, Sinaloa. Uh-huh. De ahí en fuera, 32 del resto, 30 del resto de los 32 estados de la República están repuntando. Es decir, ninguno ha mostrado disminución. ¿Qué es lo raro en el caso de Baja California Sur, doctora? Lo raro en el caso de Baja California Sur es que se fue muy alto. De hecho, Baja California Sur es uno de los únicos 6 estados de la República en donde las defunciones ya excedieron los 2 picos previos. Esto es bien importante, Azucena, porque se ha estado hablando mucho de que ahora va a haber muchos casos, pero pocas muertes. Y esto, pues, se está demostrando que es absolutamente falso. Baja California Sur ya excede en defunciones en este momento los 2 picos previos de defunciones que tuvo. Lo mismo Colima, Guerrero, para allá van corriendo también Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa. Son 6 estados que ya rebasaron los picos anteriores de defunciones. Baja California Sur hizo algo chistoso porque iba subiendo, parecía que empezaba a disminuir, volvió a aumentar, pero ahora sí, la tendencia muy clara en Baja California Sur es de descenso, pero es el único estado concretamente. Sinaloa, tendremos que ver qué pasa en los siguientes días, ¿no? Uh-huh. Parece que también tiene una tendencia a la baja ya el estado de Sinaloa, pero yo me esperaría tantito en dar un juicio sobre Sinaloa, a ver qué pasa. Okay. Solo Baja California Sur. Oiga, doctora, es que importa mucho porque cada vez que sale el subsecretario Gatell, entonces da un mensaje como si todo estuviera bien, como que no pasa nada y empezamos a ganarle a la pandemia y empiezan a bajar las curvas. Y lo peligroso de sus declaraciones es que las da en Palacio Nacional, ahí con el presidente, y pueden generar, volvemos a lo mismo, una falsa confianza que ya libramos la tercera ola cuando estamos en un pico máximo de contagios. Por eso importa, no es un asunto político, no es un asunto contra el subsecretario, nada de esto. Importa que estemos conscientes de que cualquier decisión que vayamos a tomar, la debemos de tomar con base a los datos reales. Hay un alza de contagios y hoy el número más alto de muertes de la tercera ola. Con base en ello, ahora sí que cada quien tome las decisiones que quiera tomar, pero no con base en un engaño o en una confusión de declaraciones, como sucede con el señor Gatell. Y algo muy importante, Azucena, que vale la pena recalcar aquí, es que dijo algo que es realmente falso y muy preocupante si la gente lo cree. Dijo, en un par de semanas, o sea, vamos a llegar ya al pico del repunte y en un par de semanas estaremos ya en disminución. Sí.
Cuidado, porque la disminución en 2 semanas, es decir, no vamos a volver a estar en los niveles, según las proyecciones matemáticas, en los niveles que teníamos antes de este repunte hasta dentro de tal vez 3 meses. Quiere decir que hacer creer a la población que vamos a llegar posiblemente vamos a llegar al punto más alto de este repunte, a un primer punto más alto de este repunte, por ahí del 22 o 24 de agosto. Eso puede ser cierto. Bien. Pero la disminución podría llevar hasta 3 meses y cuidado, porque los modelos matemáticos no consideran los cambios de comportamiento. Esto quiere decir que podemos llegar a ese punto alto el 22 o 24, ojo porque el 30 se regresa a la escuela, y esta movilidad adicional podría hacer que ese pico que ahorita se está proyectando cambie de lugar, es decir, se vaya más largo en el tiempo y más alto. Entonces, pues sí, deja mucho que desear esta información que da el doctor López Gatell, sin duda. Claro, sin duda, doctora. Ahora, quienes quedan en la posición más difícil ahora, pues son los padres de familia. ¿Qué decidir? ¿Con base a qué mandar a los niños a la escuela? Bueno, aquí los padres de familia tienen que ser muy sensatos. A ver, porque la pregunta no es si ya estamos cansados o los niños deben volver a la escuela. Evidentemente deben volver a la escuela y deben volver lo más pronto posible. Pero la vida y la salud tienen que venir por delante de cualquier otra consideración en este momento. Para volver a la escuela, de forma segura, desde luego, de forma segura, ¿se puede? Sí, se puede. Pero se necesitan reunir una serie de requisitos y el primero de ellos es que se tenga un control en niveles bajos de los contagios comunitarios. Bien. Quería decir que un retorno en el momento más alto que hemos tenido de contagios durante toda la pandemia es realmente un absurdo, es insensatez, es estar queriendo que la situación empeore todavía más de lo que está. Entonces, hay que esperar en un momento en donde ahora sí esté disminuyendo y tengamos los contagios en un nivel más controlable, en un nivel más bajo comunitario, y entonces ahora sí hablemos cuáles son las medidas correctas para regresar, que incluyen toda la situación que ya se ha repetido muchas veces del uso de cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados, la filtración del aire dentro de esos espacios cerrados, la medición de la calidad del aire en las aulas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entonces se podrá regresar, pero muy importante es no mientras estamos en el peor pico de contagios que hemos tenido durante toda la pandemia. Doctora, como siempre le agradezco mucho su información. Gracias, doctora Laura Yang. Qué gusto saludarle. Buenas tardes.